También es expresidente de la Maternidad de Lima, actualmente es médico jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Él es posgrado en el Harris Berkshire Research Center of Fetal Medicine en King's College Hospital en Londres y tiene múltiples certificados de competencia internacional en evaluación cervical, primer y segundo trimestre, ecografía y cardiotocografía fetal. Él va a presentarnos el tema diagnóstico ecográfico de la madurez pulmonar fetal. Algo muy importante que nos va a permitir probablemente a veces tomar la decisión de cuándo poder culminar un embarazo de pretérmino con la seguridad de que ese bebé no va a ir a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Con ustedes el doctor Díez, un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias por la comisión, por considerarme en estas ponencias. En realidad, escuchar al doctor Hernán Muñoz siempre es agradable, nos visita regularmente, hoy ya lo consideramos un amigo acá. Y compartir una mesa con él es una cosa que realmente es algo que nos honra. Bueno, yo quiero agradecer al Instituto Nacional Materno Perinatal por la invitación a esto y tratarles un poco de la realidad del Hospital Rebagliati. El diagnóstico de la madurez pulmonar fetal es un problema no asociado a la madurez en sí, sino es un problema de hace unos 30 años. Allá por los años 70 no teníamos ultrasonido, las edades gestacionales eran imprecisas y la prematuridad iatrógena era mucho más frecuente que ahora, ¿no? El problema de la prematuridad es que nos lleva a distrés respiratorio, a muerte perinatal y a secuelas de largo plazo. Este último término es lo que generalmente nosotros no tomamos en cuenta. Cuando hablamos de prematuridad iatrógena vamos a verla en tres sectores: una parte de prematuridad extrema, que es realmente lo que nos preocupa a nivel de los hospitales grandes; la prematuridad tardía, que de repente es lo que se ve con más frecuencia en la práctica clínica; y los bebés llamados ahora a término temprano, que ese es un problema de repente de la mayor parte de las clínicas. Esto, obviamente, nosotros no podemos hablar de prematuridad sin conocer las estadísticas de nuestros UCI neonatales. Así como la UCI del Instituto Nacional Materno Perinatal, esta es la estadística del hospital en el año 2007. Ustedes pueden ver que la cantidad de niños de prematuros extremos, menores de 28 semanas, son muy pocos, son alrededor de 25. Tenemos alrededor de 129 menores de 32 semanas, que no consideramos hace mucho tiempo bebés prematuros extremos, ¿no? Y este grupo acá era el grupo que nosotros consideramos inmaduros. Vemos que la sobrevida en el hospital por debajo de las 28 semanas en este grupo de bebés es alrededor del 60%. Es alrededor del 60%, y que posteriormente, a partir de la semana 29, esta sobrevida va aumentando. Obviamente nosotros no tenemos resultados de estudios tan grandes como este que han publicado este año en Inglaterra y Gales, donde uno tiene la estadística o hacen el estimado de qué pasa a los 18 años de edad de los niños que nacieron a todas estas edades gestacionales, y donde nosotros podemos ver que de 600.000 bebés que han nacido, nosotros tenemos alrededor de un 0.5% de bebés que nacen antes de las 28 semanas, a los cuales consideran extremadamente prematuros, y de ellos la sobrevida que tienen es alrededor del 55%, y los niños que no tienen incapacidad es alrededor del 65%. Cuando nosotros hablamos de evitar este grupo de niños prematuros, las pruebas de madurez pulmonar no son muy útiles porque normalmente van a salir negativas para todos estos bebés, ¿no? Pero son bebés que salen por causas, como ha mencionado el doctor, por causa materna, prematuridad iatrógena, RPM prematuros prolongados, que no tenemos cómo evitarla, ¿no? Más bien las pruebas de madurez van dirigidas al segundo grupo, que es este grupo considerado muy prematuro, que tienen menos de 33 semanas, en los cuales representan el 1.7% de los bebés, y en los cuales el 83% va a sobrevivir y el 70% de los sobrevivientes van a tener una vida sana. Y también va determinada a este último grupo,
este grupo de todos los prematuros, que son 7% menores de 36 semanas, en el cual el 95% sobrevive y el 70% va a estar libre de discapacidad. Ustedes pueden ver en estas líneas, aunque los números son muy pequeños, que la incapacidad leve rodea alrededor del 19% de las personas de 18 años. A los 18 años, alrededor del 19 o 20% de todas las edades, sin importar a qué edad gestacional nacen, van a tener discapacidad. Y es por eso estas cifras de alrededor del 70% de niños sin discapacidad. Pero la discapacidad moderada severa va a afectar a los bebés severo. Entre las 24 y las 28 semanas tenemos discapacidad severa discapacidad leve y discapacidad moderada, y eso es lo que tenemos que tender a evitar. Muy bien, y lo que nosotros tenemos que aconsejarle a una madre o informarle es que si su bebé nace antes de las 28 semanas, 1 de cada 3 bebés, aproximadamente el 36%, es que los niños que van a tener sanos en su casa. Y si estos niños son menores de 33 semanas, esto va a subir al 58%, y para todos los prematuros alrededor del 70%. En cambio, el prematuro tardío es un prematuro mayor, es un prematuro por el cual normalmente en nuestros hospitales nosotros ya no nos preocupamos por ello. Este bebé tiene por lo menos 34 semanas, nosotros consideramos que ya tiene madurez pulmonar. En todos los protocolos a nivel mundial dice que el bebé de 34 semanas o menor ya se confirma madurez pulmonar y sale el bebé. A estos bebés normalmente las pruebas de madurez pulmonar ya le van a salir normales. Y es por eso que nuestros protocolos están tan ceñidos que el estudio de madurez pulmonar se está dejando de lado. Sin embargo, ustedes van a ver que estos prematuros tardíos, ¿no?, van a tener más cantidad de problemas de alimentación, van a tener más hipoglicemia, van a tener más ictericia, van a tener más problemas de temperatura que los bebés a término que están comparados al costado. Y finalmente, el tercer grupo de bebés en los cuales nosotros nos vamos a preocupar por madurez pulmonar es los bebés a término. ¿Por qué los bebés a término? Porque los bebés a término nacen es un problema de hace, bueno, ya mucho tiempo. A principios del siglo pasado en Europa no sabían que era una cesárea. Las cesáreas se practican desde el siglo I, con los romanos me parece, pero esta es una foto de Uganda en el año 1872. Bueno, es una foto, es un dibujo, en los cuales los viajeros europeos llegaban y decían que en Uganda los nativos ya realizaban esta intervención como una rutina, mientras que en Europa se morían las madres. Les ponían algunas hierbas, las dormían con algunas hierbas y estas madres sobrevivían. Era ya algo protocolizado. En realidad la cesárea, alrededor del año 48, con la posguerra, con la profilaxis antibiótica, la anestesia midral y la técnica quirúrgica de Feinstein segmentaria, es que la cesárea empieza a ser segura y nosotros la empezamos a desarrollar. El problema es que ahora hay un índice de cesárea muy alto, aunque supongo que en las Condes debe ser 100%, ¿no? Pero en muchas clínicas acá ronda el 80%, en el hospital es alrededor del 60%, en mi hospital, y supongo que ustedes 40%, 50% ya. Cuando yo salí de residente era 20%, creo que se peleaba. Bueno, el problema es de la cesárea. Ahora, ¿en qué momento debemos programar una cesárea? Se supone que deberíamos saber, y para eso hay muchos estudios actualmente. Y esta es la curva en Estados Unidos, donde ustedes ven que ellos se quejan de que la zona azul oscura es la cantidad de cesáreas y la edad gestacional a la que se programa. Y ustedes ven que se programan cesáreas a las 37, a las 38, a las 39 semanas, a las 40, 41 y 42. Como la principal causa de cesárea en mi hospital es cesárea anterior, no sé si eso se repite en Chile o en la maternidad, ¿no? La principal causa en realidad que es una paciente que tiene un antecedente, una cicatriz. Entonces, este estudio es solamente en pacientes operados por cesárea anterior sin ningún otro problema. Entonces, hay médicos que dicen, como tiene 3 cesáreas, la programamos a las 37 semanas o a las 38 semanas. Y las curvas en celeste, en el más claro, en el gris más claro, representan la cantidad de complicaciones neonatales de estos bebés, entre los cuales se involucra distrés respiratorio, inmadurez pulmonar, taquimia transitoria. Y ustedes ven que, si bien la curva de la cesárea se ha desplazado a la izquierda, la curva de las complicaciones neonatales sigue siendo más alta y alcanza su mínimo entre las 39 y 40 semanas. Esta es la evidencia científica que los pediatras y los neonatólogos cada día comparten con nosotros y cada día se pelean porque nosotros programemos a nuestras cesáreas anteriores entre las 39 y las 40 semanas y no a las 38 como acostumbramos a hacer en muchas partes del mundo. Muy bien, y estos son los efectos adversos en los bebés a término,
operados por una cesárea electiva, ¿no? Tienen mucho más distrés respiratorio, en total como distrés respiratorio y tendinitis transitoria tienen 8% a las 37 semanas versus 3% a las 39 semanas. Muchos de ellos tienen un distrés respiratorio severo, necesitan surfactante y otras cosas más, ¿no? Y obviamente hay más sepsis neonatal, más ingreso a la UCI, 13% versus 6% a las 39 semanas, más hipoglicemia, más uso de ventiladores y más hospitalizaciones prolongadas en las UCIs. Todo esto podríamos evitarlo solamente llevando nuestros embarazos hasta la semana 39, que es la recomendación actual, por lo menos de la escuela americana y de los trabajos internacionales, ¿no? Bueno, la solución para nosotros sería evaluar madurez pulmonar, y eso es lo que nosotros buscamos ahora. Lamentablemente, la mayor parte de los estudios de madurez pulmonar son los que se usaban en el año 70, usamos la última menstruación y la altura uterina. Eso era todo lo que sabían. Si la altura uterina era término, bueno. Pero eso felizmente cambió un poco, porque había distrés y muerte perinatal, ¿no? Sobre todo, imagínense tener que programar una cesárea solamente con la última regla y la altura uterina. Y hasta término era sumamente complicado, ¿no? Sin embargo, hubo un gran descubrimiento y el primero fue la ecografía, ¿no? Y los test. Estas ecografías son las realizadas por el doctor Stuart Campbell en el año 1968, a finales de los 70, por primera vez que nosotros tenemos. El aparato que ven arriba es un ecógrafo. Esta es la camilla, este es el scanning, se lleva por el techo, como los aparatos de rayos X de un lado a otro, se recorría a la paciente, y había dos modos de ecografía, el modo A y el modo B. El modo B es el que actúa en la bidimensional actual. Para tomar un diámetro biparietal ellos tenían que pasar una primera pasada longitudinal y encontraban la cabeza. En base a la ubicación de la cabeza estimaban qué desviación tenía para poder tomar una segunda medida de la cabeza y en un corte con la decisura encefálica paralela a la piel, y después en el modo A recién se podía medir qué distancia había. Todo eso era el esquema cuando se desarrolló en el año 70, y la primera aplicación de la biometría cefálica fue en el mismo año, predicción de la madurez fetal por la medida ultrasónica del diámetro biparietal. Y por eso en todos los años de los 70 y los 80, cuando ya los ecógrafos aparecieron, se establecía que básicamente con la ecografía del tercer trimestre, midiendo el diámetro biparietal, se podía calcular la madurez. Pero en realidad la primera parte de evaluar la madurez pulmonar es evaluar edad gestacional, ¿no? Y la mejor manera de establecer la edad gestacional ahora hacemos que es la biometría y no el DBP a término. Entonces, desde las 6 semanas y media, el LCN es el principal parámetro para establecer la edad gestacional. Cuando el LCN llega a 65 y el diámetro biparietal a 23, ambos criterios son similares. Entre las 20 y las 24 semanas, el DBP es igual que la última regla. O sea, después de las 20 semanas es muy difícil cambiar una edad gestacional por DBP. Y mayor, después de las 24 semanas, lamentablemente la última menstruación es un mejor predictor que el diámetro biparietal, y esto es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? El segundo punto que se usó es los núcleos de osificación. Obviamente los núcleos de osificación, estos son los núcleos de osificaciones principales que se usan: el distal femoral, el proximal tibial y el proximal humeral. Son pequeños puntos blancos cerca al extremo de la tibia o del fémur o del húmero, y que aparecen a diferentes edades gestacionales. Entonces, en este estudio se demuestra que a las 30 semanas ya puede aparecer el núcleo distal en el fémur, mientras que alrededor de la semana 34 recién está apareciendo a nivel del proximal tibial, y el humeral aparece alrededor de la semana 38. Por lo tanto, si nosotros tenemos una paciente que llega a tu servicio y que no tiene ecografía y le encontramos el núcleo de osificación humeral proximal, sabemos que ese bebé tiene por lo menos 38 semanas y que por lo tanto es posible que ya pueda ser operado como una gestante a término. Obviamente este trabajo, Michel Bourdon, tiene algunos criterios de sensibilidad, especificidad para valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para establecer edades gestacionales mayores de 32, mayores de 37 o mayores de 38. No, nosotros notamos que la especificidad nunca, si bien nunca llega a ser 100% excepto para el numeral proximal, tenemos sensibilidades y especificidades muy altas.
Muy bien, y ellos proponen también un parámetro diferente a medir los tres, que es sumar el diámetro de esos tres núcleos de dosificación y tomarlo como un solo valor. Y ellos encuentran que la suma de los tres entre 7 y 10 milímetros ya tiene una sensibilidad bastante alta, como del 90%, y una especificidad también relativamente alta, del 90%, para evaluar madurez pulmonar. Muy bien, otro parámetro que se usa para saber si el bebé está maduro o no es la graduación del colon, la evaluación del colon, ¿no? El parámetro inicialmente fue 0 cuando el abdomen era uniforme y no se identificaba el colon, 1 cuando el colon tenía contenido anecoico, 2 cuando el contenido del colon era intermedio entre la vejiga y el hígado, 3 cuando era muy ecodenso. Aquí ven un grado 1, el colon está acá, apenas se nota. Mientras que en el grado 2 es claramente distinguible el contenido colónico, y en el grado 3 uno puede ver las austras y que el contenido colónico es más blanco, más ecogénico, y finalmente no llega a ser similar al hígado al final del embarazo, ¿no? Y para ver colon y madurez también han habido criterios de sensibilidad y especificidad para maduración pulmonar, y han encontrado que si la ecogenicidad era mayor de 2, la sensibilidad era del 100%, pero solamente había una especificidad del 63%. O sea, había muchos casos que iban a ser falsamente positivos. Un diámetro del colon mayor de 10 era más sensible y más específico, y la presencia de austras, que tiene una especificidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100% al nivel del colon. En realidad, habla de que todos los órganos del bebé maduran simultáneamente. Otro aspecto fue la propuesta de Granum. Granum planteó que la graduación, hizo una clasificación de la placenta que está descrita en la pantalla y no creo que merezca leerla, y él dijo que en base a la graduación de la placenta nosotros podíamos decir que el bebé estaba maduro o no. Este es el esquema con su graduación, ¿no? Y podemos hablar de el grado 0, ¿no? Donde la placa es lisa, no se delimita bien la placa basal tampoco, donde está la inserción del cordón. Podemos hablar del grado 1, donde la placa coriónica ya es más marcada y se ven pequeñas ondulaciones y algunos puntos blancos dentro. El grado 2, donde ya existen las indentaciones como comas dentro de la placenta, y el grado 3, en donde vamos a ver ya bien formados cada uno de se ve completamente formados los cotiledones de la placenta, ¿no? Y hubo muchos trabajos que sostenían que las pacientes con grado 3 no tenían ningún distrés respiratorio, ¿no? Sin embargo, hay trabajos posteriores en que intentan correlacionar el grado placentario con los hallazgos de lecitina esfingomielina y de fosfatidilglicerol en el líquido amniótico. Y ven que si la placenta es grado 0, solamente el 17% va a tener bioquímica de madurez pulmonar, mientras que si la placenta es grado 3, va a ser el 93 y el 75% una correlación con los hallazgos de fosfatidilglicerol, encontrando hasta un 25% de falsos negativos. Si unimos la placenta y el colon en este estudio en el 98, vamos a ver que la sensibilidad del colon grado 3 es alrededor del 68% y una especificidad del 98%, es muy específico, y una placenta grado 3 alrededor del 96% de la especificidad para descartar inmadurez pulmonar, ¿no? Y hay otros aspectos que son los aspectos, intentamos ver aspectos funcionales, ¿no? Aspectos funcionales en la evaluación de la maduración pulmonar. El primero que se dijo es la ecogenicidad pulmonar. Después se habló de presencia de partículas libres en el líquido amniótico que se asociaban con la sustancia surfactante, y variación del flujo sanguíneo en su circulación pulmonar fetal, ¿no? Estas partículas que apenas se ven en el líquido amniótico, estos puntos blancos, ¿no? Hablan de que, el autor es en el 85, lo hace Gross, me parece, ¿no? Ellos hablan que la presencia de estas partículas se asocia, si estas partículas ecogénicas están libres en el líquido amniótico, había madurez pulmonar en el 100%. Si estaban ausentes, solamente el 74% tenía madurez pulmonar fetal. Y de ves que la bioquímica de lecitina esfingomielina era madura,
había partículas libres solamente en el 39%, o sea, no tenía sensibilidad suficiente. Cuando hablaron de la ecogenicidad del pulmón, siempre la comparaban con la del hígado, y decían que si el pulmón era más ecogénico, que el hígado del pulmón era maduro. Sin embargo, los estudios iniciales dijeron que no había ninguna relación entre uno y otro. Sin embargo, hay un estudio del Dr. Gibbons en el Loaiza el año pasado, o hace unos 10 años, perdón, que dice que sí. Y esto es lo último, ya el tema se está dejando mucho de ver, más que todo por la sobrevida que nosotros tenemos entre nuestras UCIs neonatales, se ha dejado mucho este tema. Y sin embargo, el doctor Sosa en Venezuela hace este trabajo presentado por la doctora Adriana Medina de Bello del grupo del doctor Sosa en el 2006 en la revista de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, y ella evalúa el índice relativo de impedancia Doppler entre el ducto arterioso y la arteria pulmonar. En realidad lo que intentan evaluar con este estudio es el porcentaje de la circulación sanguínea que va hacia los pulmones. Cuanto más sangre va hacia los pulmones, quiere decir que los pulmones están más desarrollados, y en base a eso intentan predecir la madurez pulmonar fetal. En este caso toman un grupo de riesgo, que son los hijos de madres diabéticas. ¿Por qué los hijos de madres diabéticas? Porque nosotros tenemos un problema con los hijos de madres diabéticas. Son grandes y por lo tanto la biometría nos dice que tienen más edad gestacional, tienen mucho líquido, hacen partos prematuros, hacen muertes intrauterinas por mal control de glicemia, y sin embargo, si lo sacamos, un bebé grande de 4 kilos hace distrés respiratorio. Entonces es más difícil evaluar a los hijos de madres diabéticas en el aspecto de la función pulmonar. Y bueno, el doctor ve un grupo de pacientes que ustedes ven que son alrededor de 50 pacientes, de los cuales clasifica la edad gestacional de pacientes que hicieron con distrés respiratorio. Tuvo 4 pacientes, 3 menores de 37 semanas y uno entre 37 y 41. Los que no presentaron distrés fueron 2 menores de 37 y 30. El problema que tiene él es que en realidad solamente tiene 5 niños prematuros y 33 o 31 no prematuros, ¿no? Hace una relación entre el índice de resistencia en el ducto arterioso y la arteria pulmonar para encontrar la presencia de síndrome de estrés respiratorio, y ve que entre los bebés que tenían este índice mayor o igual a 1.1 compara con los que tienen menos de 1.1, y encuentra que la incidencia de estrés respiratorio es mayor, 60% versus 3%, ¿no? Y estos son los valores de distrés respiratorio en comparación con los índices, ¿no? De los bebés que hicieron distrés respiratorio, uno tuvo entre 0.9 y 1, 2 tuvieron entre 1.1 y 1.2, y uno tuvo más de 2.2. La gran mayoría que hacen distrés, el 75%, tienen valores de 1.1 o más. Muy bien, y eso lo que hace el doctor es en esta gráfica de acá. Él intenta medir en esta altura acá, que es la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Aquí en la arteria pulmonar dibuja la onda de flujo y mide el tiempo que demora la aceleración o la expulsión, y lo divide sobre el tiempo total de eyección, y hace lo mismo a nivel del conducto arterioso y divide el ducto arterioso sobre la arteria pulmonar. Los valores también se puede obtener el ducto arterioso en este corte transverso, y este es los resultados que nos da el doctor Sosa, ¿no? Mayor de 37 semanas y menores de 37 semanas, ¿no? Con un índice menor de 1.1, y este es el resultado, ¿no? Una sensibilidad del 76%, un valor predictivo positivo 95% para madurez. Obviamente, como ningún parámetro por sí solo es útil, se han diseñado una serie de scores. Este es el score que presentó el doctor Salman en el año 1985, en lo cual el primer criterio era la edad gestacional, y veía edad gestacionales menores de 35, de 35 a 7 o mayores de 37 semanas, evaluó el grado placentario y daba un puntaje. Si el puntaje era mayor o igual a 5, la probabilidad de que el bebé tenga distrés respiratorio o que el bebé tenga maduración pulmonar era bastante alta. El doctor Sosa hace una propuesta similar en su libro, en los cuales toma
la suma del biparietal con el fémur, el grado placentario, el grado intestinal y la forma de los núcleos de dosificación, si es lineal, oval o si es más grande. Si el puntaje es mayor de 11, hay una alta probabilidad de no tener el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Y obviamente el doctor Sosa ha modificado ahora su planteamiento, y este es el planteamiento de la doctora Adriana Medina de Bello junto con el doctor Sosa de la revista de la Sociedad Venezolana, en los cuales siguen considerando el biparietal más el fémur, el 15.8, las características del colon, la placenta y la presencia de los núcleos de dosificación. Y ahora ha cambiado, ya no hace la suma o la característica, sino habla del femoral distal, del tibial proximal y del humeral proximal. Y asigna 4 puntos a su tasa de lírida, la relación entre el ducto arterioso y la arteria pulmonar, que sea menor de 1.1. Muy bien, es una revisión bastante alta, y obviamente no podemos dejar de mencionar algo que es un problema de la bioquímica. Yo creo que ninguno de nuestros hospitales acá en el Perú 2-salecitina esfingomilina. Nosotros hacemos test de Clemens en el hospital, los resultados del test de Clemens en mi hospital son 100%, todos son negativos, si no encontramos ningún niño maduro en todos los test de Clemens que he hecho. Y hace años se plantea el uso de los cuerpos laminares, ¿no? Este estudio acá, que está publicado este año en la revista Archivo de Ginecología y Obstetricia, compara el uso de los cuerpos laminares con el uso de la lecitina esfingomilina, y ve que si nosotros usamos solamente el contagio de cuerpos laminares en los bebés menores de 30 semanas, ¿no? En ellos de repente sería útil usar el índice de lecitina esfingomilina de todas maneras, mientras que si los bebés tienen más de 30 semanas, están en el periodo entre 30 y 33, el uso de los cuerpos laminares es similar a usar cuerpos laminares y lecitina esfingomilina. ¿Qué implica esto en costo? ¿Hacen cuerpos laminares en la maternidad? No. ¿Hacen cuerpos laminares en Chile? Supongo que sí, doctor, ¿verdad? Okay. Eso es una realidad también. ¿Por qué es esto? Porque los cuerpos laminares, todo lo que necesita es un equipo para hacer un hemograma. Y en el contador de plaquetas, ahí se hace. Y el costo es 10 soles. ¿Qué falta? Insistir con los patólogos, nada más. O sea, el estudio de cuerpos laminares no solamente se hace en amniocentesis, también hay trabajos que lo escriben hacerlo, tomar la muestra con un espéculo de la vagina cuando está perdiendo el líquido de la paciente. Entonces, imagínense el costo de una paciente de 30 a 32 semanas, o sea, 10 soles para ver si tiene madurez pulmonar. Muy bien, y finalmente, a nivel mundial, esto es una verdad en mi hospital, en la maternidad en Chile. Los servicios de patología se quejan actualmente que las unidades de medicina fetal cada vez mandan menos muestras para evaluar madurez pulmonar. ¿Cuál es la razón? ¿Quién tiene la culpa? La UCI neonatal. Las UCI neonatales son cada vez mejores, y a tal punto que dicen, pues, ¿para qué voy a decir? Ya tiene 32 semanas, sácalo con tranquilidad, ya no va a requerir ventilador, ninguna cosa, ¿no? Y lamentablemente nosotros no confiamos en ellos. Y este trabajo lo traigo a colación, por esto es un trabajo en Noruega presentado este año, pero en realidad, si ustedes ven, estos son niños menores de 30 semanas nacidos entre el 98 y el 2004. Los autores ven niños con RCIU menores de 30 semanas y hacen una crítica al GRIT, porque nosotros en el GRIT, como decía, en el RCIU debíamos ser manejo conservador. Ellos ven sus datos y dicen la morbilidad y la mortalidad perinatal hasta los 2 años es igual, lo saquen o no lo saquen, porque mi UCI neonatal es excelente. O sea, como yo no puedo actuar con las estadísticas de Noruega o de Suecia, yo tengo que trabajar con las estadísticas de mi hospital, del sitio donde laboro. Entonces, por favor, les dejo esto como última reflexión. Ustedes deben conocer la realidad de su UCI neonatal mejor que ellos. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos 10 minutos para la ronda de preguntas. No sé si pueden prender la luz, por favor. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Guillermo Díez? Mientras van reflexionando sus preguntas, quería
preguntarle al doctor Díez, ¿qué hay acerca de marcadores neurosonográficos y madurez pulmonar fetal? Como por ejemplo la lobulación de la ínsula, el número de circunvoluciones o giros en el cerebro, la aparición de los mismos. ¿Tendría algún impacto añadir este parámetro para determinar la madurez pulmonar fetal? Bueno, en realidad se me coge de sorpresa, bueno. Pero sí es cierto, hay muchos estudios de neurosonografía en los cuales en las unidades de medicina fetal que están muy al día pueden decir, bueno, la cisura de Silvio usted la ve a las 28 semanas o la ve a las 32 semanas. Y los lóbulos, para eso que necesitamos un equipo bueno como el de Hernán, como el del otro Walter, ¿no? De repente, pero en la práctica habitual, para que sea instalado como una cosa de salud pública, creo que aún estamos bastante lejos de ello. Pero yo creo que de todas maneras los principales parámetros para establecer edad gestacional siguen siendo marcadores morfológicos en edades gestacionales tempranas, y creo que en algún momento va a tener una utilidad. Sí, el doctor Muñoz quiere complementar. El proceso de lobulación y la aparición de la cisura y las circunvoluciones tiene unas edades gestacionales súper específicas, un poco lo que está diciendo. Entonces, uno sabe si el lóbulo de la ínsula está presente, tiene la forma de yunque, uno sabe que tiene menos de 26 semanas, etc. Pero una correlación con la edad gestacional. Lo que yo quería comentar es que, y que fue tu última diapositiva, es que cada vez más, cuando hay indicación de interrupción, hay indicación de interrupción. O sea, no hay que la madurez, que no la madurez, ya la multisolucionaron ese problema. O va a requerir surfactante o no va a requerir surfactante en el recién nacido, pero la indicación de interrupción está hecha porque la salud del bebé peligra en el abdomen, en el útero, y vamos a tener ventaja en el exútero, y la madurez probablemente ya no es una indicación importante en las últimas grandes. Obviamente cuando ya es una dudosa, un porcentaje muy alto y uno tiene una sospecha, una cesárea efectiva, como tú enfatizaste, yo creo que el único espacio que le está quedando en los pacientes patológicos, estamos de acuerdo, ¿verdad? La indicación de interrupción está y no interesa si está maduro. Bien, si no hay preguntas, entonces queríamos entregarle su certificado de conferencista al doctor Guillermo Díez. Muchas gracias, doctor. Y queríamos invitarlos a todos ustedes a la sala Bolognesi, donde se va a llevar a cabo la ceremonia de inauguración de este evento. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando a las 3 en punto de la tarde.